No sé. La verdad es que de repente el mundo es muy... Loca, es tranquila, que de repente el mundo es muy open mind para unas cosas y para otras cosas siguen súper cerrados. Al parecer los hijos de bueno, es el mismo tema. Los hijos de Niurka Marcos van por el mismo camino que su madre. Pues no se detienen y cuando le preguntan... Hablan de todo. Hablan de todo, imagínate, ya aprendieron. Miren cómo Romina y Emilio opinan sobre el escándalo que se ha formado por la unión de Ángela y Cristian Nodal. Como buenos hijos de Niurka, Romina y Emilio no se miden a la hora de opinar y no se limitan a hablar del sorpresivo amor de Cristian Nodal y Ángela Aguilar. Lo que no me gusta es que casi siempre es más contra la mujer, ¿sabes? O sea, casi siempre es más contra Y yo estoy viendo mucho que los comentarios que ponen de lo que decía Ángela antes de que, ay, sí, caso y ya voy a ser tía. Dude, pues en ese momento esa era su realidad. En ese momento Nodal era su amigo y Nodal estaba con Casu. O sea, no sé. La verdad es que de repente el mundo es muy... Loca, es que de repente el mundo es muy open mind para unas cosas y para otras cosas siguen súper cerrados. Entonces como que ahí justo me abrumo y me descontrolo y pues ya, que sean felices. Yo sí les deseo que sean muy felices y se ven muy bien juntos, la verdad. Y cantan increíble los dos. Mira, yo creo que lo que he aprendido yo es que uno como figura pública tiene que saber que lo que compra o sea, trae precio, no viene gratis. Entonces, compras una relación pública, pues el precio es comentarios de todo tipo, como los que acabas de decir hacia ella. Entonces, ella está creciendo, ella está teniendo una vida muy bonita en cuanto a su carrera, le está yendo muy bien. Entonces, el precio de abrirse a la gente es que pues, puede opinar quien quiera. Y entonces tiene que recibir esos comentarios. Ahora, ¿qué es lo que yo recomiendo siempre? Trabajar en uno mismo, que ella tenga la fortaleza de recibir esos comentarios y recibir peores comentarios, y que si quieren estar juntos, estén juntos con sus cláusulas, con sus reglas, con sus tratos, y que disfruten su vida juntos. Da igual lo que pasó, porque lo que pasó ya está. Como ven, los hijos de Niurka son jóvenes, pero también saben opinar y opinar muy bien. ¿Cómo no? Hablaron Yo digo, bien, okay, pero yo digo una cosa. No, hablaron bien. Pero que hablaron bien, pero ¿quién son ellos para opinar? ¿Y quién somos nosotros para opinar? Bueno, sí tienes razón. ¿Quién es el público para opinar? Si todos nos metemos en las relaciones y decimos Y toda cosas la gente lo que pone en las redes sociales. que de verdad no sabemos. Y le creo a Cristian Nodal de que no hubo terceros metidos en esto, Raúl. A lo mejor esto fue de verdad un amor que ellos tuvieron hace mucho tiempo y yo no sé en qué momento esto se reconectó. Lo que yo pienso... ¿Tú crees que él le fue infiel? Yo no creo. Mira, yo le creo a Nodal. Lo que yo pienso que pasó es que la relación con Kazuya no la había. Exacto. No le iba bien desde hace un tiempo atrás. Quizás la gente no lo sabía. Como él dice, él vive, cuando le digo, ¿tú vives en Buenos Aires? No, yo vivo lejos de Buenos Aires, yo vivo en una finca, estoy tranquilo en mi finca. Allí yo estoy muy callado, no tengo que estar en fiestas, veo a mi hija todo el tiempo. Y eso fue lo que me dijo. No me habló mucho él. Cuando yo le pregunté, me dijo 2 o 3 cositas, pero no me quería hablar mucho de ella. Quizás esta relación ya estaba mala desde hace 4 o 5 meses atrás. No, quizás no. Estoy segura porque nadie se desamora y se enamora así con amor al otro día como si nada, Raúl de Molina. El problema que tú tienes en esto, y te lo digo las mujeres son los que pagan el problema cuando tú la ves que sale con una persona que tiene una hija que estaba casi casado y entonces una mujer empieza a salir con él y dice, oye, pero tú no te das cuenta que Bueno, es que Casu es muy joven y va a encontrar otro novio, esperemos No, pronto, pero eso no, Raúl. te lo digo yo, cuando empiezas a salir como que Ángela empezó a salir con Cristian Nodal, que había terminado esta relación y la gente no sabe si terminó la relación hace una semana o la terminó hace 6 meses o 8 meses. No, según nosotros. Y entonces por eso es que en las redes sociales día. todo el mundo la está matando. Yo personalmente, yo hubiese dejado un tiempo pasar y darle como el respeto. Es como darle el respeto a lo que viviste con esa persona, Raúl. Darle un respeto públicamente, que la gente... Si yo me divorcio de mi esposa o algo, ustedes no me van a ver saliendo con ninguna mujer más joven, por lo menos por una semana. No, mentira. Déjame salirme Estoy de este jugando. anuncio. Déjame salirme. No, te voy a decir la verdad. Haz el anuncio solo. Te voy a porque si decir tenemos la que salir verdad. después. Yo no pienso, si eso espero que nunca pase en la vida, pero yo no me casaría otra vez.
ni saldría con Ok, más pero nadie. repite lo que dijiste. No, yo amo a mi esposa, yo no haría eso. No. Tú sabes que ¡Bravo! ahora sí estoy ¡Bravo, en serio. Raúl! No, de verdad. En serio. No puedo tener mejor esposa de la que tengo y no la cambiaría Necesitamos que por esta nada. nueva generación aprenda a ser más así como estos son.